ya desarrollada para cada uno de los componentes, coordenadas cartesianas, pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos ahorita a ver este problema. Entonces, voy a compartir otra página y aquí vamos a empezar. No sé si daremos otros minutos para que se integren más, porque como que no se integran, entonces sí, luego me están interrumpiendo y es un poquito complicado. Vamos a empezar entonces. Entonces, va. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Voy a hacer una figura, una esquemita. Listo. Entonces, el ejemplo que vamos a ver hoy corresponde
a un fluido, ¿sí? Más bien, tenemos dos placas que están inmersas en un fluido newtoniano, ¿sí? En un recipiente que tiene un fluido newtoniano. Entonces, este primer ejemplo lo que vamos a hacer es que en un instante dado, la placa inferior la vamos a jalar hacia la derecha con una velocidad v. ¿Okay? Vamos a moverla con una velocidad v en un instante dado, hasta que lleguemos a un estado estacionario, y lo que nos pide el problema es calcular el perfil de velocidades y el perfil de esfuerzo, bajo condiciones de un estado estacionario, flujo en una dimensión, flujo isotérmico e incompresible, y además en régimen laminar. Esto se asemeja mucho a la situación en que tenemos un juego de naipes, un juego de cartas, y jalamos la placa inferior con una velocidad, o sea, jalamos la carta, perdón, sacamos la carta inferior, y nosotros podemos ver que vamos a tener un desacomodo de las cartas adyacentes a esta que estamos jalando. De tal suerte que va a haber un desacomodo de estas cartas, y la carta superior prácticamente va a permanecer intacta. Por lo cual se dice que esta carta que está acá en la parte superior, pues su velocidad va a ser prácticamente igual a 0. ¿Ok? En la placa superior. La placa inferior es la que se está moviendo. Entonces, si nosotros vamos a calcular este perfil de velocidades, nosotros podríamos ver, hacer un bosquejo así, por intuición, que esto que estoy diciendo, si yo jalo la placa o la carta inferior, pues yo vería que va a tener un perfil de velocidades de la siguiente forma. Se lo estoy poniendo en color amarillo. ¿Ok? Este es el perfil de velocidades que yo supongo que es el que se va a obtener. Muy similar, ¿sí? O algo muy similar, ya que estamos diciendo que si jalo la placa inferior, pues esta misma placa va a tener una velocidad mayor a las placas que están unidas a esta. De tal suerte que conforme yo me voy desplazando hacia arriba, voy teniendo una disminución de las velocidades en las placas adyacentes, de tal suerte que esta placa superior va a permanecer intacta. Entonces, esto es lo que yo supongo, va a ser un perfil de velocidades lineal. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es precisamente, pues, vamos a calcular precisamente este perfil de velocidades. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Las condiciones que nosotros vamos a tener, pues son lo que les había dicho a ustedes. Primeramente, se trata de un fluido newtoniano. Sí, se trata de un fluido newtoniano. Aparte de tener este fluido newtoniano, pues también vamos a tener un estado estacionario. Tenemos un estado estacionario. Déjenme hacer esto más grande para que quede aquí. Parte del estado estacionario, yo voy a tener un flujo
isotérmico e incompresible. Y por último, también vamos a tener un flujo unidimensional. Perdón, también falta otra condición, que estaríamos en régimen laminar. ¿Ok? Esas serían las condiciones para este problema. ¿Y qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener? Pues lo que vamos a obtener es el perfil de esfuerzos y también vamos a obtener el perfil de velocidades. Esto es lo que vamos, eso es lo que vamos a tener. Tenemos las condiciones: un fluido newtoniano, estado estacionario, flujo isotérmico e incompresible, y además tenemos un flujo en una sola dimensión. ¿Ok? Y también está en régimen laminar, no estamos en régimen turbulento. Y vamos a obtener el perfil de esfuerzos y el perfil de velocidades. Aquí es importante mencionarles que para el caso del fluido newtoniano, vamos a ver cómo los podemos identificar, este tipo de fluidos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y para hacer la siguiente gráfica, y aquí nosotros tendríamos, en este caso, tendríamos el esfuerzo de corte tau con la velocidad de deformación. ¿Sí? Entonces, se dice que todos aquellos fluidos que la relación que exista entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación, si es directamente proporcional, pues nosotros decimos que este tipo de fluidos son newtonianos o siguen la ley de Newton, donde en este caso, la pendiente es la viscosidad, ¿sí? La pendiente sería la viscosidad. Todos aquellos fluidos que la relación que exista entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación, si es directamente proporcional, pues entonces estaríamos hablando de un fluido newtoniano. ¿Y cuál sería su ecuación? Pues habíamos dicho que el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la velocidad de deformación. Es decir, el esfuerzo de corte es igual a una constante, que es la viscosidad, por la velocidad de deformación. Y la velocidad de deformación la podemos interpretar como la derivada de la velocidad con respecto a la posición. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podríamos tener IJ, y aquí tendríamos la velocidad de J con respecto a la posición I. ¿Sí? Y esto que acabo de escribir se le conoce como la ley de Newton de la viscosidad. ¿Sí? Vamos a poner mejor así. Entonces vamos a ver que esta sería la ley de Newton de la viscosidad. ¿Okay? La ley de Newton de la viscosidad. Es decir, todos aquellos fluidos que sigan la ley de Newton de la viscosidad, donde tengan la relación directamente proporcional del esfuerzo con la velocidad de formación, es una línea recta. Entonces, la pendiente es la viscosidad y estos se denominan fluidos newtonianos.
todos aquellos fluidos que no tengan este comportamiento, es decir, que el esfuerzo de corte con la velocidad de deformación no sea una línea recta, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Estos son diferentes tipos de fluidos y a estos se les conoce como fluidos no newtonianos, es decir, que estos fluidos no siguen la ley de Newton de la velocidad. Entonces, este primer ejemplo, nosotros estamos hablando de un fluido que sigue la ley de Newton de la viscosidad. Es más, todos estos fluidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos también fluidos que no siguen la ley de Newton, que se denominan como fluidos fluidos pseudoplásticos, dilatantes, fluidos Bingham, fluidos HB, etcétera. Entonces hay muchos tipos de fluidos, ¿sí?, que se caracterizan por no seguir la ley de Newton de la viscosidad. Entonces se les llaman, pues, normalmente fluidos no newtonianos. En este caso nosotros vamos a utilizar el fluido que está entre las dos placas del problema. Se trata de un fluido que sigue la ley de Newton de la viscosidad. ¿Ok? Sí, adelante. En la ley es negativo, mu, bueno, de Sí, la es viscosidad. negativo. Sí, es negativo el signo. De hecho, nosotros también podemos encontrar, aparte de la ley de Newton de la viscosidad, para el caso de la transferencia de calor, nosotros tendríamos que el flujo de calor es igual a menos de la concentración con respecto a la posición. ¿Sí? Si se dan cuenta, son muy similares las ecuaciones. No recuerdo si al principio les dije que estos son los elementos que constituyen todo fenómeno de transporte. Tenemos una entidad que transportar, en este caso es momentum, calor, masa. Tenemos, en este caso, la facilidad para transferir momentum, la viscosidad, la facilidad de transferir el calor, la conductividad térmica y la facilidad para transferir masa, la difusividad. Y tendríamos una fuerza impulsora dada por un gradiente de velocidades, gradiente de temperaturas y gradiente de concentraciones. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora sí, una vez conociendo esto, pues vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto y vamos a jalar esta parte. Esto como un paréntesis. Como un paréntesis. Y ahora sí, vamos a iniciar este problema. Entonces, lo primero que debemos de problemas para resolverlos no es otra cosa que primero identificar en qué sistema de coordenadas se está trabajando. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos coordenadas cartesianas. Pero también algo importante es
identificar en dónde estoy poniendo mi sistema de coordenadas. En este caso, lo estoy poniendo en la placa superior. En la placa superior. Estoy poniendo que en la placa superior aquí tengo el origen, ¿sí? Y lo voy a cambiar por efectos. ¿Sí? Vamos a cambiar esto. Solo por efectos de los signos, yo puedo poner esto aquí así. Yo voy a decir que para abajo es positivo y para arriba es negativo. Siempre tengo que guardar este acuerdo de los signos. En este caso, yo voy a poner que para arriba es negativo, menos Y, para abajo es positivo, y para la derecha es X positivo y para la izquierda es negativo. Entonces, primer paso, y es donde se equivocan cuando resuelven este tipo de problemas, es precisamente que no consideran el sistema de coordenadas. Ahorita tenemos dos placas, muy sencillo, pero cuando tenemos, por ejemplo, el flujo a través de una tubería, pues quieren utilizar las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas, pues ahí ya está mal. En este caso, pues ya identificamos coordenadas cartesianas. El siguiente punto que debemos de identificar es precisamente ver la dirección donde se está dando el movimiento. En este caso, estamos jalando la placa inferior hacia la derecha, es decir, hacia un componente de velocidad en X. Por lo tanto, debemos de escribir de la ecuación de movimiento, ¿sí? Vamos a escribir la ecuación de movimiento, pero para el componente X. Vamos a poner, aquí está. Entonces debemos escribir la ecuación de movimiento para el componente X. ¿Ok? Ese sería el primero. También debemos de escribir la ecuación de continuidad. ¿Sí? La ecuación de continuidad igualmente en coordenadas cartesianas. Entonces, en este caso, vamos a recordar que la ecuación de movimiento tendríamos esto. Tendríamos la divergencia de ρb y era igual a la parcial de la densidad con respecto al tiempo. Entonces, ahora, para coordenadas cartesianas, pues entonces yo tendría la parcial de la densidad con respecto al tiempo más la parcial de ρ de x con respecto a x más la parcial de ρ de y con respecto a y más la parcial de ρ de z con respecto a z, y esto es igual a 0. Esta sería la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Y entonces, de una vez identificado las coordenadas, haber escrito la ecuación de movimiento para la dirección donde está dando el movimiento y haber escrito también la ecuación de continuidad, pues el siguiente paso es empezar a eliminar términos de la ecuación de acuerdo a las condiciones que nos está dando el problema. ¿Sí? Entonces, para ello, el primer término, ¿sí? Empezamos con la ecuación de movimiento,
que se refiere a la variación de la velocidad en X con respecto al tiempo. Y nosotros podemos identificar que ese primer componente vale 0 porque en las condiciones me está diciendo que se tiene un estado estacionario. Y el estado estacionario me indica que la variación, eso ya lo habíamos visto en clases pasadas, que la variación de la magnitud, de alguna magnitud física con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Sí? Esa habíamos dicho que esa era una de las condiciones. La variación de la velocidad con respecto al tiempo era igual a 0. ¿Ok? O sea, de cualquier magnitud, en este caso, la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0 porque estamos hablando de un estado estacionario. En el siguiente punto, sí, es más, vamos a ponerlo por aquí. Se trata de un estado estacionario. Por eso este término vale 0. Vamos a ver. Listo, vamos a ponerlo, porque si no se me confunde, es el componente que está. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los otros 3 componentes. Tenemos estos 3 del lado izquierdo de la ecuación. Entonces vamos a ver qué pasa. Primeramente nosotros podemos identificar de acuerdo a otra vez a las condiciones que tenemos el flujo en una sola dimensión. Es decir, nosotros no tenemos velocidad en Y, pero tampoco tenemos velocidad en Z. ¿Sí? Y esto por la condición de un flujo unidimensional. Pues este vale porque tenemos un flujo unidimensional. Esta y esta. Y entonces el único término que nos queda como diferente de 0 en la ecuación, pues es el segundo. O sea, nosotros sí tenemos velocidad en X. Vamos a ver qué resultado o qué valor va a asumir de acuerdo a la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad vamos a hacer la misma. Vamos a ver cada uno de sus componentes y vamos a empezar a eliminar términos. Entonces, el primer término me dice, habrá variación de la densidad con respecto al tiempo, y entonces aquí yo me puedo dar cuenta, efectivamente, la densidad es función de la temperatura. Y si en las condiciones me dice que tenemos un flujo isotérmico, quiere decir que tenemos temperatura constante. Hace temperatura constante, si la densidad es función de la temperatura, entonces la densidad es constante y la derivada de una constante, pues esto me va a dar 0. ¿Ok? Esto es por tratarse de un flujo isotérmico e incompresible. Y los otros 3 componentes, los otros 3 términos que tenemos en la ecuación de continuidad, pues corresponden a las variaciones de las velocidades de acuerdo a las posiciones. Entonces el primero es la variación del rho b, bx, o sea, si tenemos velocidad en x con respecto a x, variación de la velocidad en y con respecto a y, y la variación de dz con respecto a z, pues nosotros nos podemos dar cuenta que estos 2 términos también valen 0 porque tenemos flujos en una sola dimensión, la dimensión es en x. ¿Sí? Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. O sea, la ecuación de continuidad me quedaría así. Así. Pero si nosotros ya acabamos de decir que la densidad es función de la temperatura y la temperatura es constante, pues entonces yo la puedo sacar de aquí y entonces esto implica que me quedaría entonces solamente la parcial de bx con respecto a x y esto es igual a 0. Porque al sacar yo
la densidad, luego la paso para el otro lado, pues vale 0. Entonces tengo que la variación, ¿sí? Voy a tener que la variación de la velocidad en x con respecto a x es igual a 0 de la ecuación de continuidad. Y esto mismo que está aquí es lo mismo que tengo aquí. La variación de dx con respecto a x, ¿sí? Y ya vi a través de la ecuación de continuidad que eso vale 0. Y esto es por la ecuación de continuidad. Por la ecuación de continuidad, este término también vale 0. Entonces, toda la ecuación del lado izquierdo, todos los elementos de la ecuación del lado izquierdo, todos los términos, los componentes, pues valen 0 del lado izquierdo de esta ecuación. Pues ahora vamos a ver qué sucede, con los componentes del lado derecho. Ahora vamos a ver qué sucede con los componentes del lado derecho. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver. Lo que está entre paréntesis corresponde a los componentes del tensor de momentum, a solamente 3. Recuerden que el tensor de momentum tiene 9 componentes. Aquí aparecen 3 porque estamos en el componente X. Aquí están 1, 2, 3. Para el componente Y aquí están los otros 3. Y para el componente Z están los otros 3. O sea, en realidad, aquí tendría los 9 componentes que corresponden a esta formulación vectorial. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ver qué sucede con estos elementos. Primeramente, lo que debemos de observar, ¿sí? Debemos de observar cuál sería la notación, precisamente, lo voy a dejar así en rojito, vamos a ver la notación de tau. Tendríamos tau y j, con los componentes del tensor. Pues, ¿qué me indica cada uno de los componentes? Bueno, el segundo componente me va a indicar la dirección de la velocidad, en este caso. Sí, la dirección de la velocidad. ¿Sí? En este caso, ustedes pueden ver que los 3 componentes tienen como subíndice, el segundo componente lo tienen en X, porque esto me denota la dirección de la velocidad. Y dijimos, en este caso, estamos diciendo que la dirección de la velocidad va en X. Si fuera en Y, tendríamos que utilizar el componente Y aquí sus componentes, segundo elemento, tiene Y, Y y Y. Si fuera el caso de Z, aquí tenemos Z, Z y Z. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos ver que el segundo componente de este tensor, que es un subíndice del tensor, pues me indica la dirección de la velocidad. Y ahora vamos a ver qué sucede con el primer componente. El primer componente se dice que está relacionado con la dirección del transporte de momento. ¿Sí? La dirección del transporte de momento. Entonces, vamos a ver cómo se puede interpretar esto que les acabo de decir. Entonces, si nosotros observamos la figura, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando yo jalo la placa inferior, vamos a suponer que tenemos nuestro juego de cartas. Al jalar la placa inferior en X, pues le va a estar transmitiendo momentum en dirección Y. ¿Por qué en dirección Y? Porque ahí es precisamente donde yo voy a tener un desacomodo de las cartas que están adyacentes a la placa inferior. ¿Ok? Entonces, en este caso, el elemento que me define
el primer componente, pues es precisamente Y. Jalo la placa inferior y le transmite momento en Y. Entonces, en este caso, el término que sería diferente de cero sería diferente de cero sería este. Este sería diferente de cero. En este caso tenemos dirección en X y le transporta momento en Y. Vamos a ver qué caso sería para el primer componente. Al primer componente sería el caso en que yo, en vez de jalar la placa inferior hacia la derecha, yo jalara la placa hacia acá. Entonces ahí yo tendría una compresión, ¿sí? Comprimiendo las placas. Entonces, pues eso no ocurre aquí. Entonces, en este caso, el único término que es diferente de cero es este. Dirección de la velocidad es en X y le transmite momentum en Y. Vamos a eliminar este y este término. Y ahora bien, vamos a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con la presión, ¿sí? Vamos a ver si allí influye la presión. Vamos a ver qué sucede con la presión. Entonces, primeramente, la placa se está moviendo y podemos ver que la influencia de la presión no hay. La placa se mueve porque la estoy jalando y no tendría yo una diferencia de presiones. ¿En qué casos sí podría ocurrir la diferencia de presiones? Vamos a suponer que las placas, vamos a poner así nada más la placa superior, la placa inferior, y entonces vamos a cambiar el problema. El problema, vamos a decir, que entra una corriente de fluido, y vamos a decir que entra una corriente de fluido en esta dirección. Y sale la corriente de fluido así. Entonces entra fluido. ¿Sí? Entonces en este caso aquí sí podemos ver que en esta parte tendríamos una presión inicial y en esta parte tendríamos una presión final. ¿Sí? Y por los efectos friccionantes, pues tendríamos una diferencia de presiones. Aquí tendríamos una presión inicial y aquí tendríamos una presión final. Y en este caso, sí habría variación de la presión en el componente X. En nuestro caso no, porque estoy jalando la placa, yo estoy jalando la placa. En este caso las dos placas están intactas y solamente hago pasar el fluido. Aquí es diferente. Aquí tenemos un fluido y están inmersas las placas y jalo la placa inferior. Entonces, para este caso, que acabo de decir, no hay variación de la presión, ¿sí? No hay variación de la presión con respecto a él. Y ahora vamos a ver qué sucede con la gravedad. Vamos a ver si hay influencia de la gravedad para este problema. Y aquí es muy fácil notar que no hay influencia. Que hubiera influencia sí. Yo, por ejemplo, no sé si no se pone loco esto. Vamos a poner que las placas, en vez de estar de forma horizontal, estuvieran de forma vertical. Y ahí sí hay influencia de la presión. En este caso, no. ¿Sí? Están horizontales. Entonces, también este término vale 0. Y entonces nos podemos dar cuenta que el problema se reduce completamente. Es un problema, es de los problemas más sencillos con los que uno empieza a aplicar la ecuación de movimiento. ¿Sí? Noten ustedes que estamos hablando de un flujo unidimensional.
Si nosotros estuviéramos tratando con flujo dimensional, como en el caso del flujo a través de un canal rectangular, pues entonces ahí sí tendríamos variación de la velocidad en X, pero también tendríamos variación de la velocidad en Y. Se complicaría, es decir, este término, ¿sí? O sea, ya tendríamos velocidad en X, pero también tendríamos velocidad en Y, ¿sí? Variación de esa velocidad con respecto a la posición X, con respecto a Y. ¿Qué pasa si el problema no estuviera en estado estacionario y estuviéramos en estado transitorio? Bueno, pues este término sería diferente de cero y entonces se complica más. Esto ya lleva más matemática. A ver si nos da tiempo de resolver un problema que vaya, nada más para que vean la complejidad, que vaya en un flujo, en una dimensión, y nada más vamos a decirle que está en estado transitorio. Nada más para que vean, se eliminan todos los términos, pero nada más al dejar estos dos términos van a ver la complejidad que adquiere este problema, este mismo problema. ¿Ok? Entonces, bueno, para en este caso, pues no nos estresemos. El problema es muy sencillo y entonces la ecuación que nosotros vamos a resolver, pues es la siguiente. Estamos hablando de 0 es igual a menos la derivada ordinaria ya de tau yx con respecto a y. Esto implica, voy a pasar el signo del otro lado, así que yo tendría la derivada de tau yx con respecto a y esto es igual a 0. Y ahora aquí puedo hacer una separación de variables. Una separación de variables. Y al hacer una separación de variables me quedaría la diferencial de tau yx igual a 0. Y ahora sí, toda la ecuación la integro y entonces me quedarían, operadores inversos aquí se eliminarían y me quedaría tau yx es igual a una constante de integración. Esto que acabo de encontrar se le conoce como la solución general ¿sí? del perfil de esfuerzos. Es decir, el primer punto que nos pide el problema nos dice obtener el perfil de esfuerzos. Si yo conociera el valor de la constante 1, pues automáticamente yo ya conocía el perfil de esfuerzos. Y ya lo que tendría que hacer enseguida es conocer el perfil de velocidad. En este caso no es así. Entonces lo que yo tengo que hacer es precisamente hacer uso de otra de las condiciones que me da el problema. Y una de las condiciones que me está dando el problema es que se trata de un fluido newtoniano. ¿Sí? Entonces me está diciendo, se trata de un fluido newtoniano y entonces vamos a ver, voy a borrar ya todo esto, vamos a borrar esto. Se trata de un fluido newtoniano, entonces vamos a ver cómo podemos aplicar precisamente esa ley de Newton de la viscosidad para resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces también lo voy a, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, bueno, vamos a hacer esto voy a hacerlo más pequeño. Y hacer, no sé,
más pequeñito. Vamos a dejar ser más pequeñito. Acá podemos hacer mejor. Más velocidad. Y aquí tenemos la componente X. Lo que vamos a hacer, vamos a meter esto por aquí así, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros teníamos, vamos a aplicar la ley de Newton de la viscosidad. Pues para este caso tendríamos que tau, en este caso sería tau yx, es igual a menos viscosidad por la derivada de la velocidad en x con respecto a y. Y para este caso, esta sería la ley de Newton de la viscosidad. Esta que está aquí. Para este caso particular, ¿sí? Esa sería la ley de Newton de la viscosidad. La clase que viene, les dije, les voy a pasar las tablas, no las tengo ahorita, pero les voy a enseñar cómo sacar precisamente esta ley de Newton de la viscosidad, cómo se obtiene. Entonces, para este caso, la ley de Newton de la viscosidad va a ser esta, y lo que podemos hacer, si nosotros vemos que tau x es igual a menos viscosidad por la derivada de x con respecto a y ya vimos que la solución general para el perfil de esfuerzos es tau x igual a una constante, pues puedo igualar las dos ecuaciones, ¿sí? Y entonces al igualarlas, pues me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar así. Me va a quedar menos viscosidad por la derivada de la velocidad en x con respecto a y va a ser igual a una constante de integración. ¿Por qué estoy haciendo esto? Con la finalidad también de obtener el perfil de velocidades, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, en este caso, voy a despejar tengo que ¿cómo se llama? Tengo que despejar la viscosidad. Entonces, tengo que despejar, y entonces al despejar, esto me quedaría como menos la derivada de la velocidad en x con respecto a y esto es igual a C1 entre la viscosidad. Y ahora lo que tendré que hacer es una segunda separación de variables. Y al hacer esa segunda separación de variables me quedaría menos la diferencial de dx es igual a C1 entre la viscosidad por la diferencial de y. Y ahora sí, integro ambos lados de la ecuación. En este caso, la constante y la viscosidad las dejo fuera de la integral. Y elimino. Operadores inversos se eliminan, y entonces me va a quedar menos la velocidad en x es igual a C1 entre la viscosidad multiplicada por y más una constante de integración 2. Y esto que acabo de encontrar, pues se le conoce como la solución general, pero del perfil de velocidades. Al igual que el perfil de esfuerzos, si yo conozco el valor de C1 y conociera el valor de C2, si conozco C1 y C2, pues conozco ya el perfil de velocidades. Y conociendo C1, pues ya conozco el valor del perfil de esfuerzo. Ahora bien,
¿Cómo podría yo obtener, cómo podría yo obtener el valor de esas constantes de integración para esta ecuación? Pues eso las voy a obtener a través de las condiciones límite y las voy a obtener a través de la figura. ¿Sí? Tenemos las condiciones límite. Y las vamos a obtener. Entonces, ¿cómo se van a obtener? Pues de acuerdo a valores que les voy a dar a las variables, en este caso, a bx y a y. ¿Por qué? Porque las demás son constantes. Entonces, si yo veo la figura, yo puedo observar, si estoy en la placa superior, que la velocidad es prácticamente cero. Es decir, cuando y es igual a cero, estoy en la placa superior y la velocidad x es igual a cero. Esa sería mi primera condición límite. Mi segunda condición límite, vuelvo a observar la figura y digo que cuando y es igual a h, recuerden que la distancia entre las dos placas es h, entonces cuando yo estoy en h, estoy en la placa inferior y en esta bx vale v. ¿Por qué? Porque es el valor que le estoy dando. Estoy diciendo que la placa inferior se mueve con una velocidad v. Ya teniendo las dos condiciones límite, las sustituyo en la solución general. Y entonces en este caso yo tendría menos, vamos a aplicar la primera condición, menos bx, pero dice que vale 0, es igual a C1 entre la viscosidad y la multiplico por y, pero y vale para la primera condición 0 también, más una constante 2. Esto implica que C1, ¿sí? Perdón, que C2 es igual a, si obtuve la primera condición que me da el valor de 0 para C2. Ahora vamos a aplicar la segunda condición límite. Entonces me dice menos bx, pero bx vale v, menos v, es igual a C1 entre la viscosidad multiplicada por y, pero en este caso y vale h, más una constante 2, pero la constante 2 vale 0, y aquí la pongo. Por lo tanto, el valor de C1 es igual a menos V por la viscosidad entre H. Entonces, ya conociendo yo el valor de C1 y el valor de C2, pues entonces yo ya puedo conocer el perfil de velocidades, porque lo único que tengo que hacer es sustituirlo precisamente en ese, porque tengo que sustituirlo en la solución general. Listo. Entonces, estas dos, y ahora sí. Entonces, vamos a sustituir esas dos condiciones. Entonces, aquí me quedaría de la siguiente manera, y entonces aquí me quedaría C1, perdón, me quedaría menos BX es igual ¿a qué? A C1, pero ya vi que C1 vale V por la viscosidad entre H, más negativo, ¿sí? Ahí está. Y luego dice aquí que lo tengo que dividir
la viscosidad, entre la viscosidad, y multiplicarlo por Y. ¿Ok? Y luego dice, y tengo que sumar la constante 2, pero la constante 2 vale 0. Pues en este caso, viscosidad con viscosidad se eliminan y los signos también, entonces me va a quedar dx es igual a v entre h por y. Esto que acabo de encontrar es el perfil de velocidad. Es el perfil de velocidad. Así que habíamos dicho hace un momento, aquí tenemos este perfil de velocidades y nosotros podemos ver que este perfil de velocidades, si yo aplico las condiciones de acuerdo a la figurita esta que pusimos aquí en amarillo, nosotros hicimos la suposición que cuando yo me desplace a la placa superior, la velocidad va a ser 0. Es decir, cuando Y, fíjense, si lo estoy en el perfil de velocidades, cuando Y es igual a 0, estoy ubicado en la placa superior, y si esto vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? 0. Yo puedo aplicar la segunda condición límite, y esa segunda condición límite me dice que dice que cuando yo estoy en la placa inferior, cuando Y es igual a H, la velocidad vale V. Entonces, en este caso, si yo la sustituyo, la segunda condición aquí, y digo, cuando Y vale H, la velocidad es V. Y sí, porque se van a eliminar las H y me va a quedar que X es igual a V. ¿Sí? Entonces, efectivamente, este sería mi perfil de velocidades para este caso. ¿Sí? Ahora lo que hace falta es conocer el perfil de esfuerzos. Pero el perfil de esfuerzos es muy fácil conocerlo. Ya habíamos dicho que este perfil de velocidad de esfuerzos, lo único que hacía falta era conocer la constante 1. ¿Por qué? Porque me dice que el tau dx es igual a C1, pero nosotros ya vimos que C1 es igual a menos V multiplicado por la viscosidad y dividido entre H. Este sería el perfil de esfuerzos. ¿Sí? Ese sería el perfil de esfuerzos que nosotros acabamos de obtener y era lo que me pedía el problema. ¿Sí? Aquí fue muy fácil conocer, obtener este perfil de esfuerzos. Pero quizá ustedes no se hubieran dado cuenta que el tau x es igual a una constante, entonces hay otra forma de calcularlo. Y es a través de la ley de Newton de la viscosidad. Me dice que tau x es igual a menos viscosidad por la derivada de Bx, pero yo ya conozco Bx. Bx vale V entre H por Y. O sea, la derivada de Bx con respecto a Y. Entonces vamos a hacerlo de esa manera para demostrar que da el mismo resultado. Entonces me quedaría tau Yx es igual a menos la viscosidad, ¿sí? Menos la viscosidad multiplicada por la derivada con respecto a Y de la velocidad n, que es el perfil de velocidades en este caso, por V, por H, por Y. Y aquí, si nosotros obtenemos esa derivada, pues yo puedo hacer lo siguiente, me queda igual a menos viscosidad, V y H son constantes, entonces me queda V
H, y ahora sí, por la derivada de Y con respecto a y esto nos damos cuenta que vale 1. Por lo tanto, tau Yx es igual a menos viscosidad V entre H, que es el mismo resultado que tuvimos aquí. De este tipo, este es el estilo de los problemas que vamos a estar repitiendo. Los algoritmos más o menos van a ser estos, la forma. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, o lo que les voy a dejar como actividad, es resolver un problema muy similar, pero voy a cambiar el sistema de coordenadas. Entonces, déjenme ver esto. Pues vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y vamos a ver ahorita cómo vamos a modificar este problema. Pues para este caso, vamos a tener así, pero ahora yo voy a mover esto. Voy a poner esto aquí así. Listo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer es mejor. Esto voy a dejarlo ahí. Aquí sí. Vamos a sacar la mitad de las placas. Y aquí vamos a poner una línea. Obviamente, aquí tendríamos un medio de H y acá tenemos un medio de H para que me dé la H. Y ya no, esta H, este lleno lo llevamos para acá. Y este no nos lleva, igual nos lo llevamos para acá. Y este X nos lo llevamos para acá. Pues vamos a hacer el mismo problema, pero ahora, si se dan cuenta, estoy situando el eje de las coordenadas, ¿sí? Estoy citando en el centro. Entonces, quiero que obtengan el perfil de esfuerzos y el perfil de velocidades. Y este lo van a entregar por YAM también, como una actividad adicional. Entonces, de mi parte, es todo. Nos vemos el próximo miércoles. Buen fin de semana y bonito puente largo. Disculpe, profe. ¿Para cuándo se entrega la actividad en JAM? A más tardar o sea, ya a más tardar el lunes. Vamos a dejar para el lunes. Ok, gracias, profe. Sí, al contrario. Bueno, pues bonita tarde. Cuídense. Buena tarde, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Entonces.